momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en piso con el economista Carlos Carvalho, ex miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por venir a Proeconomía y Finanzas. Placer, como siempre, Eduardo, estar acá contigo. Muchas gracias por la invitación. A las Doctor, órdenes. sí, doctor, estamos en un escenario de repente todavía complicado en el plano internacional. Si hablamos sobre todo de la situación en Estados Unidos, todavía cierta incertidumbre respecto a cuestiones como la inflación y demás. Doctor, ¿qué le parece lo más relevante de lo que está ocurriendo actualmente en el escenario global y cómo impacta este tipo de cosas en nuestro país? Bueno, yo creo que la palabra que utilizaste es la correcta. Todavía vemos mucha incertidumbre en el plano internacional. Una inflación que si bien en el mundo se está moderando, no al ritmo, digamos, que uno esperaría después ya de varios meses de haber permanecido en niveles realmente muy elevados y de haber enfrentado una reacción de política monetaria global y sincronizada. O sea que aquellos que en el pasado vaticinábamos cierta persistencia inflacionaria, estamos en lo correcto. Pero bueno, la buena noticia es que yo creo que en la mayoría de los países ya hay expectativas de que la inflación va a seguir convergiendo, digamos, a niveles más bajos y a la meta establecida por los diferentes bancos centrales, con pocas excepciones. Pero todavía el escenario nos depara, digamos, algunos meses más de tasas de interés elevadas en el mundo. Y si bien para este año parece ser por lo menos que las probabilidades, digamos, por lo menos en la opinión de los agentes económicos de una recesión, digamos, en Estados Unidos y en algunos otros países desarrollados se han disipado un poquito, todavía no es claro de que eso también vaya a ocurrir el año que viene. A lo que voy, digamos, finalmente es que aquella, eh, aquella expectativa, digamos, de años difíciles en la economía mundial, incierta, yo creo que se está dando. ¿Por qué? Porque de alguna manera vemos que el dinamismo, digamos, en las expectativas de los agentes por lo menos se va recalculando a la baja, digamos. O sea, la economía mundial ahora en las expectativas de comienzo de año iba a estar creciendo, sobre todo en los países desarrollados, por encima del 3%, ahora va a estar ya por debajo de 3%. En nuestra región, en América Latina y el Caribe, 1,3%. Y bueno, la esperanza es básicamente que los motores un poco que impulsen la economía, como China e India, anden bien, digamos, ¿verdad? Pero bueno, eso no escapa tampoco a la incertidumbre que estamos diciendo. Por lo tanto, el escenario para nosotros en el mundo es de alta incertidumbre y de fuertes restricciones financieras, digamos, porque van a persistir de alguna forma la escasez, digamos, de recursos y las tasas de interés elevadas. Entonces el timing, digamos, para tomar decisiones financieras para los países va a ser muy importante. Van a ser años de sintonía fina, básicamente, me parece. Doctor, justamente el tema de las tasas, esta situación de altas tasas de interés se está manteniendo tal vez un poquitito más de lo que se había previsto anteriormente. Sí, Se tienen nuevas situaciones que alargan este proceso de altas tasas y bueno, esto tiene su impacto en factores económicos en todo el mundo y en Paraguay. correcto, sí, no, sin duda, sin duda. Es un escenario que responde a muchas cuestiones, digamos, ¿verdad? Yo creo que el hecho, digamos, de haber pensado de que la inflación iba a ser más pasajera de lo que fue realmente, que iba a tener menos persistencia y después de eso de que las expectativas, digamos, se iban a acomodar rápidamente a las decisiones de política monetaria, tal vez fue un error, un sesgo no correcto, un error de cálculo. Y por lo tanto el hecho de no haber ajustado temprano o no haber tomado decisiones tempranas de política monetaria exigió mayor sacrificio monetario, digamos, a los países.
Y bueno, eso es lo que de alguna manera estamos viendo hoy, digamos, ¿verdad? Ya creo que el hecho de que está en Estados Unidos allá por marzo del 2021, me acuerdo que el discurso era, bueno, nosotros pensamos que las tasas de interés van a subir a 2,75 y eso va a generar, digamos, que la inflación converja rápidamente al objetivo de 2%, sin mayor sacrificio en términos de crecimiento y empleo. Ese era el discurso, digamos, allá por marzo de 2021. En nuestros países también, de alguna forma, ¿verdad? Fueron muy tímida la reacción. Nosotros comenzamos a subir las tasas de interés allá por abril del 2021. Recién en agosto tomó mayor fuerza. En noviembre de 2021 recién se empezó a corregir realmente la liquidez. Perdón, en enero se comenzó a corregir fuertemente la liquidez y la tasa de interbancaria convergió a la tasa de política monetaria recién en enero de 2022. Y recién en abril de 2022, digamos, la política monetaria se hizo contractiva. Ese timing, digamos, tal vez llevó, digamos, no fue solamente acá, digamos, yo creo que eso ocurrió en el mundo, a que esta política monetaria contractiva persistiera durante todo este tiempo, más tiempo probablemente del necesario, porque las reacciones fueron tímidas al comienzo. No es de alguna manera una crítica a las autoridades monetarias, ni en el mundo ni en los países, sería muy soberbio. Yo creo que es básicamente producto de la incertidumbre también que vivíamos en aquellos tiempos. Pero simplemente eso puede ser considerada también probablemente una de las causas por las cuales la inflación persistió un poco más tiempo, digamos, las expectativas se contagiaron y bueno, hoy en día tenemos todavía una política monetaria muy restrictiva que creo que es correcto así sea y va a persistir probablemente algún tiempo. O sea, yo creo que mientras la inflación nos muestre realmente que está domada, sería un error probablemente desarmar, digamos, todo este proceso, ¿verdad? Justamente, doctor, en cuanto a la inflación en nuestro país, ya se está notando ese proceso de convergencia hacia la meta, pero también todo el factor entre externo y las cosas internas también están haciendo que esa vuelta hacia la meta o hacia niveles más precisos de la meta del Banco Central se esté retrasando un poquitito más. Probablemente hay todavía duda de si este año vamos a llegar, a lo mejor se llega al año que viene con más seguridad, pero bueno, era un camino un poquitito más rápido el que se prevía anteriormente y ahora otra vez se está ralentizando un poquitito ese proceso. Sí, eso es verdad. Y es parte un poco también de los vaivenes que estamos viviendo a nivel global y esa alta incertidumbre. Yo creo que la buena noticia ahí es que la inflación se está moderando, sin duda. Las decisiones fueron en la dirección correcta, tal vez, como decíamos, en una discusión del timing al comienzo, pero las decisiones fueron en la dirección correcta, la comunicación también, de alguna manera, fue adecuada a través de los comunicados del Banco Central. Entonces, yo creo que la inflación y también algunos factores exógenos se han moderado, ¿verdad? Pero, y la inflación está respondiendo a eso, está convergiendo, digamos, se está moderando en forma relevante. El último dato de inflación fue de 0,4, tuvimos una inflación que ya entró dentro del rango, ¿verdad?, de la interanual de 5,3. Pero no hay que perder de vista que, digamos, que ahí hay un fuerte factor también estadístico, ¿verdad? O sea, estamos comparando con niveles de inflación realmente muy elevados el año pasado. Y hay algunos, y bueno, y otra noticia positiva también es que según los datos, digamos, de expectativas que tenemos, las expectativas ya para el año 2024 y para el horizonte de política monetaria están en torno a la meta, digamos, básicamente. Esas son buenas noticias. Los factores todavía que hacen que seamos un poco más conservadores en estos términos, yo creo que son todavía la alta incertidumbre, que tú mismo lo manifestaste, que yo comparto, digamos, que todavía prevalece a nivel global. El hecho de que también los datos de difusión de la inflación, es decir, aquellos rubros, digamos, que componen el cálculo del IPC todavía tienen una dinámica positiva, la mayoría de ellos.
y entonces el dato, digamos, de difusión de la inflación todavía está por encima del promedio histórico. La inflación núcleo todavía está elevada, y la inflación núcleo es la que mira el Banco Central para tomar decisiones de política monetaria que impactan a 18, 24 meses. Y el hecho de que la inflación, digamos, mensual haya sido de 0,4%, es todavía relativamente elevada en términos del objetivo de converger a la meta del 4%. ¿Ya? Entonces, yo creo que todos esos factores hacen, digamos, que todavía seamos un poco cautos, digamos, en términos de la inflación. Y las expectativas para este año también fueron corregidas un poco al alza, digamos. O sea, yo creo que las expectativas son que la inflación termine en torno a 5% este año. Pero la trayectoria es buena, con señales todavía, con algunas interrogantes en el camino que hay que ir despejando en el tiempo, ¿verdad? Claro, doctor, hay que ver también cómo van evolucionando los precios de los alimentos, cómo evoluciona el Correcto. combustible. Así También el mismo. tema dólar, en cierto modo, está Sí, presionando porque hay sí. un dólar estable, pero que se mantiene estable en niveles altos. Sí, 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 correcto, correcto. Sí, de acuerdo con eso, ¿verdad? Respecto al dólar, digamos, yo creo que un poco la expectativa es que, dadas las noticias que vienen de Estados Unidos, o sea, el dólar con el tiempo pueda ir, pueda ir debilitándose un poco, digamos, ¿verdad? Eso puede ayudar un poquito, ¿verdad? En ese proceso también. Pero, como dije, las incertidumbres son muy relevantes, digamos, todavía en los mercados internacionales. Doctor, hacemos una pausa cortita y seguimos conversando.